Imagina estar tan angustiado que las gotas de sudor que recorren tu rostro se mezclan con sangre. Este fenómeno, conocido como hematidrosis, ocurre en circunstancias extremadamente raras, bajo niveles de estrés tan intensos que desafían la resistencia humana. Pocos han oído hablar de él, y menos aún han experimentado el dolor físico y espiritual que implica. Pero en la noche más oscura de su vida, Jesús lo vivió. En Getsemaní, él sudó sangre. Y no fue solo por el dolor físico que sabía que estaba por venir, sino por una carga mucho más pesada, el peso de todos los pecados de la humanidad. Los evangelios nos llevan a esa noche en Getsemaní, donde Jesús momentos antes de ser arrestado, se separó de sus discípulos para orar solo, enfrentando una lucha interior que nadie podría comprender. Lucas, el médico entre los evangelistas, fue el único en describir que su sudor era como gotas de sangre que caían a tierra, Lucas 22:44. Esta descripción no es casual ni exagerada. En ese momento, Jesús experimentaba una agonía tan intensa que sus vasos sanguíneos se rompieron, mezclándose con el sudor, en un fenómeno que la medicina moderna reconoce como hematidrosis. Este raro padecimiento es causado por un estrés emocional tan extremo que activa el sistema nervioso simpático, provocando la contracción de los vasos sanguíneos hasta el punto de ruptura. Jesús no enfrentaba un simple temor humano. El sufrimiento que él llevaba dentro no era solo físico, sino espiritual, algo que iba mucho más allá de cualquier experiencia humana común. Él sabía que no solo sufriría en la cruz, sino que cargaría sobre sí mismo los pecados de toda la humanidad. En ese instante, Jesús, quien no había conocido pecado, se convirtió en el portador de cada error, cada mentira, cada acto de maldad cometido por nosotros. Isaías lo había profetizado siglos antes, diciendo: Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. Isaías 53:5. Su angustia era, en realidad, una carga espiritual inimaginable que se reflejaba en su cuerpo al punto de romperse. La medicina y la ciencia intentan dar una explicación a este fenómeno, pero en Getsemaní se entrelazan con un misterio que trasciende la comprensión humana. Jesús sabía que iba a experimentar una separación temporal de su Padre Celestial, algo más doloroso que cualquier tortura física que los romanos pudieran infligir. Fue este peso emocional y espiritual lo que desencadenó una reacción tan intensa en su cuerpo, una mezcla de agonía física y mental que se reflejó en ese sudor de sangre. Y aunque la ciencia puede explicar el cómo, solo la fe nos permite vislumbrar el por qué Jesús estaba cargando sobre sus hombros la salvación de la humanidad. Esa noche en Getsemaní no fue solo un momento de dolor físico, sino una lucha profunda, un acto de amor y sacrificio en su máxima expresión. Jesús enfrentaba la decisión de tomar el camino de la cruz, un camino que podría haber evitado, pero eligió avanzar por amor, un amor que lo llevaría a experimentar una separación con Dios Padre. Era consciente de que cargaría la maldad de cada uno de nosotros, que en su sacrificio tomaría el lugar que nos correspondía, como Pablo más tarde explicó: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21. A pesar de su agonía, Jesús oró: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Aquí vemos el conflicto interno de alguien que, aunque completamente humano, también es completamente divino. Sabía que el sacrificio que estaba a punto de hacer era el único camino para reconciliarnos con Dios, el único puente para salvar a la humanidad de una eternidad separada de Él. En ese momento de sufrimiento profundo, Jesús no dudó. Su sangre que sudaba en Getsemaní fue solo el comienzo de una entrega total y desinteresada, una señal de amor que va más allá de la comprensión humana. La ciencia ha registrado otros casos de hematidrosis, la mayoría de ellos en contextos de estrés extremo o miedo intenso. Soldados en el campo de batalla, prisioneros esperando su ejecución y personas que enfrentan una muerte inminente han sido documentados como casos en los que esta rara condición ocurre. Pero ninguno de estos casos se compara con la carga que Jesús enfrentó. La ciencia puede observar los efectos físicos de un estrés extremo, puede estudiar cómo el cuerpo humano reacciona ante una amenaza inminente.
pero nunca podrá explicar completamente el peso espiritual de la carga que Jesús soportó. Esa noche, la ciencia y la fe se encuentran en un misterio que desafía toda lógica. Lo que sucedió en Getsemaní es una muestra tangible de un amor profundo y sacrificial. En esa noche, Jesús nos demostró que estaba dispuesto a ir más allá de los límites del dolor humano, por cada uno de nosotros. Cada gota de sangre que sudó fue una manifestación de la carga emocional y espiritual que decidió llevar. No fue solo un acto de dolor, fue un acto de amor, un sacrificio para abrir el camino hacia la redención. Al final, esa noche de angustia marcó el comienzo del sacrificio más grande de todos los tiempos. Jesús podría haber evitado la cruz, haber rechazado el sufrimiento y el dolor, pero en lugar de eso, eligió cargar con nuestra culpa, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Esa sangre que brotó de su frente en Getsemaní fue una muestra anticipada de la sangre que derramaría en la cruz, una muestra de amor y sacrificio que transformaría la historia de la humanidad. En el jardín de Getsemaní, Jesús nos mostró que su amor era real y profundo, y que estaba dispuesto a pagar el precio máximo para darnos la oportunidad de una nueva vida. La próxima vez que pienses en el sacrificio de Jesús, recuerda el peso que Él llevó en esa noche, el dolor espiritual que fue tan intenso que su cuerpo reaccionó de una manera que la ciencia apenas puede explicar. La fe y la ciencia se encuentran en este misterio, pero solo la fe puede darnos el entendimiento completo de lo que realmente sucedió. Esa noche en Getsemaní, Jesús aceptó su destino, y con cada paso hacia la cruz, nos demostró que su amor era eterno y que a través de su sacrificio, teníamos una nueva esperanza. Un amor que desafía toda comprensión, un sacrificio que nos invita a reflexionar, y una historia que aún hoy sigue cambiando